Muy bien. Vamos a hacer un breve repaso de esta partecita del bosquejo. No, no sé si recuerdan que hemos venido estudiando cada una de estas secciones muy rápidamente. Pero me gustaría que lo repasáramos y que avanzáramos hacia la siguiente sección. Espero que estén leyendo el libro de Hechos, que lo estén escuchando, que estén tratando de aprovechar el contenido de este libro que es tan valioso y tan necesario para la iglesia en este tiempo. No. La primer partecita, la primera unidad del libro de Hechos comprende solamente un capítulo, capítulo 1. ¿Por qué? Rápidamente, ¿quién me dice? Porque se me olvidó. Porque es la que lo conecta con los evangelios. Muy bien, ese capítulo 1 conecta con los evangelios. ¿Qué hay de diferente entre el capítulo 1 y el capítulo 2 en adelante? En el 2, esto, el Espíritu Santo, Muy bien, sí, muy bien, la llegada del Espíritu el Santo. Espíritu Santo. Muy bien. En resumen, el primero es como una introducción que conecta los evangelios con este libro, que le da continuidad especialmente a uno de los libros de los 4 evangelios. ¿A cuál? Me los he hecho. ¿A cuál? Lucas. A Lucas. A Lucas. Muy bien. Este podría ser como el segundo tomo de Lucas. Ujú. Ok, el primer capítulo es eso. La siguiente unidad, que va del capítulo 2 al capítulo 7, ¿qué tiene en común? ¿Por qué está separadita así? Miren sus notas, no tienen que aprendérselo de memoria, para eso tienen un material que les hicimos. De los chicos. Pues yo recuerdo que está separado geográficamente los sucesos. Muy bien, esa es la respuesta más precisa. Ah, no tienen que buscar muchas otras cosas. La geografía. ¿En qué lugar está ubicada la iglesia durante estos capítulos? Muy bien, hermana Claudia, muy bien, doña Luz, muy bien, Estefanía. En Jerusalén, recuerden, Sí, Hechos capítulo 1, versículo 8, marca esa progresión geográfica. Serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, eso nos marca un poquito del cómo está dividido el libro de Hechos. Ahí en esta primera etapa la iglesia está en Jerusalén. Jerusalén, están muy cerca del templo, hay muchas señales, hay un hostigamiento continuo de parte de los judíos, específicamente de los que están como los dirigentes del templo, pero en Jerusalén empiezan a ganar la confianza y la buena reputación de la población. Es una iglesia que está creciendo mucho, pero pasa algo en el capítulo 7 que nos marca una división entre el 7 y el 8. ¿Qué pasa en el 7? ¿Cómo cierra el capítulo 7? Una muerte de Esteban, ¿no? Muy bien, doña Luz. La muerte de Esteban, primer mártir de esta época, hace que suceda otra cosa. Esa muerte lleva a una, Ah, re- Esta- revuelta o sí, Esparcir.
Muy como bien, a una una dispersión de la Versión. iglesia porque hay una persecución a mayor escala. Esa persecución a mayor escala que dispersa la iglesia por diferentes partes, contrario a lo que uno esperaría que pase, no limita, no silencia a la iglesia, sino que la pone a testificar con más poder todavía en diferentes partes. Entonces, esta siguiente sección que va del capítulo 8 al capítulo 12, ¿qué tiene en común? ¿Cuál es la característica principal de esta sección? Pues del 8 al 12, Ujú. conversión, la conversión de conversión, Saulo. Muy bien, ahí esas son algunas cosas características, que hay conversión, muchas conversiones. La de Saulo, ¿cuál es más? etíope, de Cornelio, La del etíope, la de Cornelio. centurión, Cornelio es el centurión romano, muy bien. O el centurión de la... Saulo, el mismo Saulo, Muy Pedro, bien. Solís, emisión de Saulo, conversión, judaísmo. Muy bien, pero hay otra cosa que caracteriza esta sección, que le da unidad. ¿Cuál es? No piensen ah, en algo muy extraño, ya se dijo en la anterior también, y en esta funciona de la misma manera. el ángel que le indica a Felipe, Yo mensaje para todas las diferentes regiones que habían ahí Muy bien, alrededor. ahí están diciendo dos cosas que son importantes. Uno es que dijimos que en esta sección hay mucha aparición de ángeles y visiones. Visiones. Doña Luz está diciendo algo importante, es que ya el mensaje no está en Jerusalén alrededor del templo, sino que está dándose este mensaje en Diferentes. otras regiones también. Especialmente, ¿cuáles dos regiones se mencionan muy fuerte ahí? En el capítulo 8 sobre todo. Muy bien, Claudia. Pueden decirlo en voz alta si quieren para... Pues Samaria. Judea y Samaria, muy bien. Y Ujú. sigue mostrando la progresión de, o sea, el resto de Judea, Jerusalén es la capital, el resto de Judea se está llenando de la palabra de Dios, del mensaje de que el Mesías ha venido, y Samaria, que es anteriormente parte del reino de Israel, pero ahora de un tiempo acá, de un tiempo al momento en el que se escribe el libro de Hechos, era un pueblo más bien visto con malos ojos por parte de los judíos porque era un pueblo que se había mezclado con diferentes regiones, tenían bastantes creencias, ellos tienen el Pentateuco, hay un Pentateuco que sobrevive hasta nuestros días que se llama el Pentateuco samaritano, y en ese Pentateuco hay varios cambios interesantes, pero el punto es que cuando está pasando todo esto, ¿qué es lo que está en la mente de los discípulos? ¿Qué posiblemente pueda haber en la mente de los discípulos? ¿Qué es lo que Lucas está tratando de mostrarnos? Una palabrita con letra R. resurrección. Bueno, eso, R. eso no es lo que tenía en mente, pero eso es algo clave en el libro de Hechos. Es Mm, Jesús, el mismo Jesús que los dirigentes judíos mataron, está bien vivo, resucitó y está vivo en su iglesia. Es parte de lo que todo el libro de Hechos no va a estar, nos va a mm, estar tratando de mostrar. De hecho, traten de fijarse cómo Lucas, el escritor de Hechos, está conectando en la primer mitad de Hechos a Pedro con Jesús. Bien que muchos de los milagros que Pedro hace son milagros que Jesús hizo y después a Pablo, que es el que toma más protagonismo, también lo presenta como alguien que hace milagros similares a los que Jesús hizo. mm. Y lo que está diciendo con esto Lucas es él sigue vivo en su iglesia. Eso era lo que se podía sentir de una manera palpable para las personas que habían alrededor. No que hubiera una religión nueva, no que hubieran templos bonitos, sino que Dios, que el Mesías
que Dios había elegido, que Dios había enviado, que los judíos habían asesinado en complicidad con Roma, seguía vivo, Tenía que vivo. es el verdadero rey y que ni siquiera la misma muerte lo pudo No puedo detener. vencer. Dominio. Ese es uno de los grandes mensajes de hecho. Lo que Estefanía acaba de decir era lo que estaba pensando. La restauración de Israel, que es otra de las expectativas que tienen los judíos, y es la expectativa que está claramente expresada en la pregunta que hacen los discípulos de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 7. Lo he repetido casi en todas las clases. Lo he repetido bastante porque quiero que lo tengan bien presente. Los judíos estaban esperando eso. Y el libro de Hechos va a mostrar que se está cumpliendo de una manera un poco diferente a como ellos esperaban. Pero hasta aquí, hasta el capítulo 12, uno dice como que Dios está restaurando al pueblo de Israel. Sin embargo, ya en el capítulo 11 y 12 sucede algo que va a ser controversial para los cristianos judíos de esa época, que entre otras cosas, uno hoy dice cristianos judíos, pero en el principio lo normal era que el cristiano fuera judío. ¿Qué es lo controversial que ocurre en Hechos 11 y 12? Que deja a todos como, ¿qué está pasando? Lo de la circuncisión, porque se junta. Ok, tiene que ver con la circuncisión. Ujú. La conversión de Cornelio y la familia y que les llegó el Espíritu Santo a ellos también. Muy bien. Cornelio y la familia reciben al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que son gentiles, no son judíos para nada. Muy bien. Que son gentiles. Eso de que son gentiles no es que son muy buenas gentes, sino que son no judíos. De hecho, pues Cornelio es un centurión, es decir, es un soldado. ¿Ok? Entonces, doña Luz había mencionado la circuncisión. ¿Cuál es el problema ahí? Pues que él no era circuncidado, era incircunciso, se dice. Muy bien, era Sí. incircunciso. Ujú. Desde el capítulo 11 y capítulo 12 ya se nos empieza a presentar esto que va a ser una de las grandes preguntas que va a acompañar al apóstol Pablo durante todo su ministerio. ¿Qué pasa con los no judíos? ¿Cómo hacemos para entender que Dios está restaurando su pueblo, que Dios quiere reinar sobre el mundo, no solamente en el pueblo tradicionalmente judío, sino como en esta reconfiguración de Israel, en este nuevo Israel? Ahora, no hemos visto todavía capítulo 13 al capítulo 20, pero me imagino que ustedes ya han leído esos capítulos y los han estudiado y han disfrutado de lo que pasa en estos capítulos. ¿Qué cosas tienen estos capítulos que ustedes recuerden ahí? Si ustedes pueden mirar su Biblia y pueden decir, estas son cositas que tienen estos capítulos que son interesantes, que me llamaron la atención. Ya por aquí me respondieron, pero voy a darle tiempito a que alguien más responda y ahorita digo lo que Estefanía Los responde. diferentes viajes de Pablo para Los Pablos, ¿no? Muy bien, tres respuestas apuntan a lo mismo. Estefanía, doña Luz y don René. Regiones, sí. Los viajes misioneros de Pablo. Muy bien, eso es una de las cosas. O sea, el capítulo 13 abre con el sermón que prediqué el domingo pasado, con el Espíritu Santo diciéndole a una iglesia que ya había sido formada en Antioquía, que una iglesia bastante fuerte, la primera iglesia más fuerte fuera de Jerusalén. Sí. El Espíritu Santo les dice que viene para que ellos disfruten más de la presencia del Espíritu Santo y se queden allí donde están tranquilos y cada culto tengan más y más personas llenando la iglesia, ¿cierto? Tiene más trabajo. No, el Espíritu Santo viene ¿para qué?
para que acción, moverse, trabajar. El Espíritu Santo viene a esta iglesia para decirles, a ver qué recuerdan, de Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Presente. Yo sé que les dice Y que este manden libro, que él escogió a Pablo y a Bernabé para que vayan para otro lado a predicar. Muy bien, dice sepárenme, presente. Ajá. sepárenme a Pablo y a Bernabé, que yo los he escogido para la tarea de ser misioneros. Y a partir de capítulo 13, versículo 4 en adelante, vemos una cantidad de viajes misioneros, como ustedes mismos mencionaron. ¿Qué otras cosas notamos en común en este espacio? Estoy hablando mucho y quiero dar la oportunidad a alguien más, pero están ¿No bien pueda? calladitos. No, pues lo que noto es tratando de reconciliar con los de Jerusalén lo que estaba pasando con los gentiles. Tienen que mantener viniendo a informarles y a tratar de explicarles bien lo que está pasando para que ellos lo acepten. Ok, muy bien. Eso está en el capítulo. Capítulo 13. En el 15 tenemos lo que algunos llaman el Está. Concilio de Jerusalén, que es una primera reunión en la que Saulo y Bernabé vuelven a Jerusalén, presentan informe de lo que Dios ha venido haciendo en medio de los gentiles y nuevamente la pregunta que se hacen los cristianos judíos en ese contexto es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay varias preguntas, pero hay una que sobresale. La gran pregunta es, ¿les vamos a exigir que cumplan la ley de Moisés? ¿Les Ujú. vamos a exigir que se circunciden y sigan a Moisés? ¿Y cuál es la respuesta que dan? ¿Se acuerdan? Pueden mirar sus Biblias, no, nadie se tiene que saber la Biblia de memoria. Que se aparten de fornicación, adulterio, de impurezas sexuales, pero que no, o sea, les dicen que no se deben circuncidar. Muy No, bien. En resumen, les dicen, no vamos a ponerles trabas. Dios conoce el corazón humano. Jacobo, Ujú. que toma la vocería después de que Pedro ha hablado, dice, ya Moisés hay quien lo predique en todos los pueblos. Y les dicen estas tres cositas que se aparten de la idolatría, de la inmoralidad sexual y de los alimentos que han sido dedicados a los ídolos. Yo- Con esta cartica mandan otra vez a Saulo y a Bernabé y ahí continúa nuevamente lo que se conoce como el segundo viaje misionero de Pablo. Primero, ustedes pueden ver las ciudades y lástima que en este material no cae en cuenta de ponerles un mapita con los viajes misioneros, pero una próxima edición lo haré, pero vale la pena que uno vaya siguiendo la ruta y vaya mirando más o menos por dónde iba Pablo. El primer viaje termina en Jerusalén en este concilio y el segundo viaje vuelve y arranca tratando de pasar por los mismos lugares por donde habían pasado, pero en el segundo viaje pasa algo de lo que estábamos hablando hace 8 días, ¿se acuerdan? Que le pareció una visión que le dijo que pasara más, que fuera, no fuera a Macedonia, fue, o Muy no, bien, que fuera a Macedonia. fuera. Ujú. Muy bien. En el segundo viaje, Pablo estaba, parte de su plan, de su idea era, yo voy a volver a los mismos lugares donde ya hemos predicado por un tiempo para llevar esta carta, pero también para consolidar, para afirmar a los cristianos que ya conocían algo, pero el Espíritu Santo le redirecciona su camino y Pablo está atento a la voz del Espíritu Santo y está listo para redireccionar su viaje. Ah, muy bien. ¿Qué otra cosa hay en común en esta sección?
Si no la han leído, vale la pena que la lean. Es una sección llena de mucha más acción. Ya no hay tanto de una iglesia solamente, sino de Pablo con sus compañeros de viaje moviéndose en diferentes Mm. direcciones y el Espíritu Santo obrando de una manera especial. ¿Qué otras cosas notaron ahí? ¿Del 13 a dónde? Del 13 al 20, Al aquí lo 20. tengo. Ok. Ujú. Ah, Aquí. y ahí está pues todas las predicaciones está los viajes de Pablo, ¿no? Y las predicaciones tan tremendas que las daba a los judíos, eh, las persecuciones que tuvo eh, en, en varias ocasiones hasta llegar a azotarlo, pero su empeño de predicar y predicar y que el empeño de que los gentiles, cuando él se dio cuenta que el Espíritu Santo era también para los gentiles, entonces él se llenó de mucho interés de predicar a los gentiles. Muy bien, Ujú. Aparece mencionado algo que no habíamos visto en los evangelios y es el camino. Los del camino, o sea, ya ellos tenían, los llamaban de una manera a los primeros creyentes. muy bien. Sí, se les dice los del camino. ¿Dónde se les llama por primera vez cristianos? En Antioquía. Antioquía. En Antioquía, muy bien. Ujú. En el capítulo 12 dice. ah, en el 16 era cuando se une Pablo con Silas para seguir ese viaje Muy bien. a Listra. Hay varios compañeros de Pablo que van siendo mencionados como Silas, Era como Bernabé. Timoteo, Timoteo. Ujú. Pablo y Silas. Sí. mm, Si, si no han leído toda esa parte o aún si ya la leyeron, vale la pena que vuelvan y lean ese pedacito, esos capitulitos, prestándole mucha atención a eso, tratando de pensar en qué cosas hay en similitud, qué cosas nos muestran estos capítulos que parece como que se repiten una y otra vez. Hermana Claudia. Se nota mucho los encuentros con la idolatría de todos estos pueblos, directamente con los dioses y predicando contra los dioses y contra sus templos y todo eso, como una lucha directa con la idolatría de los pueblos, ¿no? Excelente. Esta es una de los espacios en donde hay más, hay una, ¿cómo decirlo? Se nos presenta el Evangelio ya no en el contexto de tener que demostrarlo a través de las Escrituras para que los judíos entiendan que Jesús es el verdadero Mesías, sino ahora presentándoselo a personas que no tienen un trasfondo judío, que no conocen la Biblia hebrea, que no conocen el Antiguo Testamento, y hay problemas diferentes, ya no es lo mismo, ya hay digamos que un esfuerzo de parte de Pablo por contextualizar, por traducir el Evangelio para oídos de personas que no conocen el Antiguo Testamento. Si ustedes leen el sermón de Hechos 17 en Atenas, si ustedes leen el sermón de Hechos 14 en Listra y Derbe, cuando intentan rendirles a ellos homenaje, si ustedes leen mm, a cómo Pablo predicó el Evangelio en Éfeso y lo que esto produjo, van a notar que o sea, el Señor llamó a Pablo con un llamado muy especial y lo había preparado previamente de una manera muy especial. No solamente era un fariseo que entendía cómo meterse en las sinagogas y predicar claramente la palabra para
otros como él que conocían el Antiguo Testamento de pe a pa, sino que también era un hombre que tenía al menos una doble nacionalidad, que conocía el mundo romano y el mundo judío, que Sí. conocía, por lo que uno puede ver, Pablo cita poetas paganos en sus predicaciones, porque él conoce las filosofías que hay en el contexto y él está metido, está conectando con la cultura. Por ejemplo, en Atenas, es Mm. uno de los sermones, de mis sermones preferidos de Pablo, al Dios no conocido. Y por allí, a Mm. partir de esto, empieza él a compartirles. Los que están allí presentes son, ¿alguien se acuerda quiénes son? Son dos grupos filosóficos. Miren ahí en capítulo 17 De de hecho, Hechos. Hechos 17 del 16 en adelante. Y ahí me llamó mucho la atención ahí cuando les dice, ustedes Epicuro, adoran vi que encontré un altar que dice mayor que no con- adoran al Dios desconocido, Mm. ¿no? Y entonces empieza su predicación, ¿no? De que de ese Dios es que yo les vengo a hablar, ¿no? Y empieza su predicación, bien tremendo, esa predicación que él dio allí. Y me pregunto cómo es que en ese tiempo ah, no había resonado tanto Jesús y la muerte, su resurrección y todo, para que todo, todos esos lugares conocieran la historia de Jesús, ¿no? Pero ellos adoraban lo que quisieran adorar, pero no conocían ni siquiera que era Dios, quién era Dios. que apenas les estaba llegando como una explicación clara para ellos, o clara no, Como, entendible, Recuerden que el mundo antiguo es un mundo en donde, aunque conocido. las noticias se dispersan con facilidad, no hay tanta facilidad como hoy eh, de comunicar por montones. Es un mundo supremamente religioso, o sea, todo mundo en el mundo antiguo tiene algún dios, tiene muchos dioses. De hecho, los mm, cristianos eran juzgados como ateos porque decían que solamente había un dios y que no Dios. se podía ver. mm, El hecho de que ellos dijeran tenemos un Dios y no se puede ver, eso para ellos era, para el mundo alrededor era algo extraño, algo rarísimo. Ujú. Entonces, todas estas culturas seguramente no escucharon nada de Jesús. Aparte, recuerden que el ministerio de Jesús se desarrolla sobre todo en las regiones alrededor de Jerusalén, no propiamente en Jerusalén, en la región de Judea, pasa en algunos momentos a Samaria, pero son pocas las veces en las que Jesús incursiona y que tiene algo de relación con no judíos. Hay algunos eventos particulares que presentan los evangelios que conectan a Jesús con personas no judías ni samaritanas, porque recuerden que los samaritanos de alguna u otra forma son parte de lo que anteriormente era el reino de Israel. Recuérdenme rápidamente algunos encuentros de Jesús con gente no judía. Bien que no es tan fácil porque no es mucho, no son muchos. La samaritana me dijeron por acá, pero la samaritana, como decía, es parte de lo que anteriormente era el reino judío. Entonces, aunque Y la sí hubo sirofenicia, incomodidad, la es, sirofenicia, muy bien. ¿Y Mm. qué es? En ese encuentro hay una discusión interesante entre Jesús y la sirofenicia. Él le dice, no he sido sino enviado a los hijos. enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y la respuesta de ella es, aún los perros pueden comer las migajas que caen De la mesa. de la mesa. Y una de las formas en las que algunos grupos judíos se referían a los gentiles era como Perros. los perros.
Es interesante que son pocos encuentros que Jesús, pocos momentos en los que Jesús tiene encuentros con no judíos porque su ministerio tiene inicialmente un marco, se desarrolla en el marco de los judíos, a más adelante ampliarlo hacia los no judíos. En Juan también hay un momento, en Juan capítulo 12 si no estoy mal, donde se dice que los griegos llegaron a él. Y hay otros eventos así muy aislados, pero eh, es muy interesante ver cómo Dios escoge a Pablo como alguien que seguramente tiene los idiomas, que habla bien diferentes idiomas. Ustedes en la siguiente sección van a notar que a él cuando lo van a arrestar, lo primero que él hace muy hábilmente es empezarle a hablarle en griego al soldado y él dice, este, ¿Habla griego? este no es Me otro fui. revoltoso que yo tenía en mente. Después, cuando va a hablar con los judíos, se dirige a ellos en arameo Ujú. y se dirige a ellos en arameo y sabe cómo salirse con las suyas porque les tira una bomba allí, les habla de la resurrección sabiendo, conociendo que los que hay ahí son algunos Ah, saduceos y otros fariseos y entre ellos dos la cosa como que no va muy bien, específicamente por temas como los ángeles, la resurrección. ujú. Entonces, algo que nota la hermana Claudia es muy interesante, y es que Dios escogió a una persona muy capacitada para Así. ciertas cosas. Y tratando de traer esto a nuestros días, yo oro hoy para que el Señor siga levantando personas que están capacitadas en diferentes ambientes para ser embajadores suyos en diferentes ambientes. No todos estamos llamados a lo mismo. Necesitamos personas capacitadas que puedan entrar en lugares como las universidades y hablarle de tú a tú a los intelectuales de la época y que puedan conectar a Cristo con aquellos que están todavía, que todavía, como dice doña Esther, a pesar de todo el conocimiento que hay hoy, están desconectados. Necesitamos personas sencillas que conocen mucho, que aman mucho y que pueden ir allí. Y eso es parte de lo que el libro de Hechos nos muestra, la iglesia en acción en diferentes esferas de la sociedad. No solamente los grandes héroes de la fe, sino la iglesia en acción en todas partes. Muy bien, ¿hay algo más que quieran notar de esta sección de Hechos? Hechos capítulo 13 al 20. Usted había preguntado con quiénes estaba hablando Pablo en Atenas. Ahí Ah, menciona sí. los epicúreos y Curioso. los estoicos. ¿Ya hemos hablado de ellos o no? No. No, los epicúreos y los estoicos no hemos hablado de ellos porque hasta ahora, digamos, en los evangelios no habían aparecido. Los epicúreos y los estoicos son dos escuelas filosóficas No. que, que no tienen mucho que ver con el mundo judío, han nacido más en todo este mundo del conocimiento de Grecia, Atenas, toda esta parte. Entonces, Pablo está metido en Atenas, que es una gran ciudad cultural donde abundan filosofías. Está en el Areópago, A que ver, es el buscar. lugar, un lugar donde se reúne la gente. Hagan de cuenta hoy una de las grandes universidades. Tenemos Ujú. aquí en Chicago la Universidad de Chicago, Harvard, o alguna de las grandes universidades donde la gente se reúne para escuchar a los grandes oradores y a decir, bueno, ¿quiénes son los grandes intelectuales? ¿Quiénes son los que están hablando hoy de la inteligencia artificial? ¿Quiénes son los que están hablando hoy de las diferentes filosofías? Eso es el Areópago. Como decía, Pablo es alguien a quien Dios ha preparado para, para compartir en estos espacios. No cualquiera puede pararse a hablar en un espacio como es. Y Ujú. si ustedes conocen un poquito de lo que los epicúreos y los estoicos creen, van a notar que en lo que Pablo les está diciendo está de una manera muy inteligente, conectando con ellos, pero a la vez confrontando sus, Bueno, sus creencias
y llevándolos a Jesús. Y noten que el final de esta predicación, de este discurso, de esta discusión, es algunos se burlan de Pablo, que es a lo que estamos dispuestos los que llevamos el testimonio del Señor, pero también otros dicen, bueno, de pronto te escucharemos después, y otros se unen a él porque creyeron a partir de lo que él dijo. Mm. Esta es una sección que a mí me parece apasionante. A mí me parece apasionante la primera sección por ver la iglesia en crecimiento, la iglesia eh, avanzando, pero esta sección me parece también apasionante por ver a alguien como Pablo avanzando, eh, guiado por el Espíritu Santo, compartiendo en diferentes partes y ver el Evangelio avanzando en diferentes regiones. Ujú. ¿Hay algo más que quieran notar de esta parte de Hechos? Aprovechen y apunten esas cositas en su material para cuando les volvamos a ver. Es Es muy importante. interesante, perdón, es muy interesante ver lo que tú decías de una persona inteligente, de una persona dispuesto a mostrar quién es, ¿no? Cuáles son sus capacidades intelectuales, espirituales, sin temor, Siento. aún entre ellos mismos, pero también ante el mundo, ante los gentiles. Entonces, con una sagacidad impresionante al hablar, al comportarse, aún al defenderse, eh, no nos muestran un evangelio nada tímido, nada, ay, pues humilde, ahí, sino un evangelio eh, duro, o sea, un evangelio que entra con todo. Eso me pareció muy interesante. Gracias, Elizabeth. Don René, ¿usted iba a decir algo? Se notan varios milagros hechos por Pablo. La resurrección del chivo que se cayó del tercer piso. Y así por el estilo se vieron varios milagros. Muy bien, muy bien. Eh, Hay varios milagros y nuevamente, como decía ahora, todos estos milagros tienen una función evangelística en el momento, porque la gente está viendo y dice, o sea, esto es algo que descresta, o sea, que como que jala a personas a que piensen, bueno, algo está pasando aquí, pero a la vez tienen una función, cumplen una función al mostrar a los lectores de Hechos, Jesús no ha muerto, Jesús sigue vivo y sigue vivo en su iglesia. La obra que empezó Jesús la continuó su iglesia. Mm. Y no hay, como dijo Jesús, no hay nadie que la pueda detener. A propósito de ese, no hay nadie que la pueda detener. Hay algo en esta sección que parece estar intentando detener la obra. Un hechicero, Hechicero. un hechicero. De entrada, o sea, con lo primero que se encuentran Pablo y Bernabé es a un hechicero. Mm. Solamente él. Un grupito de judíos que lo andaban persiguiendo por todo lado. A mí, de las primeras veces que leí el libro de Hechos, yo sentía como que si pareciera un grupo de judíos que lo persigue por todos lados, pero corríjanme si estoy leyendo mal. Siento que no es un grupito, no es el mismo grupito como que va detrás de él. Pareciera ser que en cada Tal región donde va a Cada lugar predicar, había de los mismos. hay de los mismos. Miren rápidamente ahí ustedes mismos, bueno, a este hechicero Pablo, yo no sé si ustedes han pensado en cómo sería Pablo. Pablo se cree que no tuvo familia, es lo que se cree a la luz de lo que él mismo dice en Corintios, que
Cefas, hablando de Pedro y otros, sí tienen esposa y sí tienen derecho a tener hijos, pero yo no. Pero yo no sé si se lo han imaginado cómo sería como padre, que tenía un carácter bien templado. eh, Eh, ¿Cómo le responde él al hechicero pues que está impidiendo que otros oigan el mensaje de Jesús? eh, ah, aquí lo tenía. Para los que no están ubicados, estamos en Hechos 13 Puede ser. y Hechos 13, eh, versículo, desde el 6 está el relato, pero la respuesta de Saulo específicamente está desde el versículo 9 hasta el 11. Elimas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tiempo. Imagine pues, entre engaño y fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Te va a quedar ciego y por algún tiempo no vas a ver la luz del sol. Sí, fuerte, porque no era, lo dejaría uno con la boca cerrada. En No, la- no solamente lo reprende bien duro, pero lo vuelve ciego por un tiempo. Nada, como que ah, ahora la mano que es, ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. ¿Cómo sería la situación de hechicero, no? Y es interesante otra vez aquí la idea de la ceguera, contrastada con Saulo como alguien que creía ver, se encuentra en una visión con el Señor Jesús, Cambió la forma. queda ciego por un tiempo, por 3 días, tal como Jesús estuvo, Mm, eh, pues el mismo tiempo que Jesús, entre la muerte de Jesús y la resurrección, y después de que es bautizado o de que este, sí, se me olvidó el nombre, Ananías ora por él, Ananías. vuelve a recobrar la vista, mm. la idea de alguien que está tratando de tapar el, el mensaje del Evangelio, ahora llega a ser ciego. Que bien sabía cómo se iba a sentir el hechicero. Digo, yo también sentí lo mismo. Sí, Dios mío. No, Pero Saulo es alguien que tiene un temperamento, algo de lo que ustedes van a ver en las siguientes secciones también, una terquedad bien interesante. No, no es alguien de un temperamento más bien fácil de llevar, ¿no? Pero, como veníamos diciendo, hay oposición solamente de este mago. Miren lo que dice capítulo 13 versículo 45. Hay una muchacha, ¿no? También que predicaba, oh no, a ella fue que sacó el espíritu. Muy bien, a ella le sacó el Ah, espíritu y esa es otra narración súper sí, hermosa. ajá. Pero vamos a mirar, porque en esta sección también hay mucha oposición. Alguien que mire lo que dice el capítulo 13, voy a pedirle a los que tienen cámara apagada que me acompañen con la lectura. Capítulo 13 versículo 45 Luzma, capítulo 13 versículo 50 Lau, y voy a ponerles a ustedes, los que tienen cámara prendida, otros. Capítulo 14 versículo 2 Don René. Capítulo 14 versículo 19 Doña Luz. ujú, Estamos en el 14. eh, eh, hermana Esther, capítulo 16 versículo 19. Hermana Claudia, capítulo 17 versículo 5. Espero que no se les haya olvidado cuáles son. Y ah, Elizabeth,
capítulo 18, versículo 16. Estefanía, tú que estás aquí, capítulo 19, versículo 23. Rápidamente échenle una miradita y me dicen qué pasa en ese versículo. No tienen que extenderse, solamente algo muy preciso. Luzma, Bueno, en el capítulo 13:50, ¿sí es ese? el tuyo era 45, el de Laura era 50. Mm, bueno, me sé el de Laura. Pues está los celos. Y yo leí el de Luzma. Ah, bueno, entonces cambien ahí Ah, sí, rápido. yo creo que era. Sí, 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 yo escuché 13:50. Bueno, Bueno, dice que ahí es donde nos damos cuenta que las mujeres movemos y los judíos incitaron a las mujeres muy distinguidas, entonces me imagino, yo asumo que eran mujeres que tenían poder y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, lo chistoso es que empieza por las mujeres, a provocar una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la región. muy bien. ¿Y todo esto empezó en qué, Lau? 13:45. Ya voy, ya voy. Ay, es que son muchas cosas, Dios mío. En el 45, los judíos lo están persiguiendo, ¿no? Ajá, Eh, y dice que los están maldiciendo, muy bien. ¿Y cuál es pero la razón? porque pero me parece, dice, es necesario que anunciemos la palabra de Dios primero a ustedes, porque son como los que lo rechazan, ¿no? Mm, Y después se van a los que no son judíos. muy bien. Lau, y tú ibas a decir cuál era la razón. O sea, porque el 45 dice, los judíos por esto empezaron a contradecirlos con maldiciones. Que se llenaron de envidia. Muy bien, interesante. Mm. Rápidamente seguimos ahí con vayan haciéndole como ustedes recuerdan porque posiblemente a mí ya se me olvidó. Don René, sí. Después creo que era Claudia o la hermana Luz. Creo que don René seguí y después doña Lucia. Ah, 14:2 nos habla de que Pablo y Bernabé eh, fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que los judíos y griegos se hicieron creyentes. Y sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles contra Pablo y Bernabé. Muy bien. Literalmente dice, los judíos incrédulos amargaron el ánimo de los demás. Y ahí más adelantico, Fíjense, dice, ahí mismo en esta ciudad de Niconio, Iconio. estos judíos lograron hacer un complot para apedrear y tratar de matar a Pablo y a Bernabé. O sea, el nivel de, el nivel de oposición era este. No es simplemente no me caen bien y voy a hablar mal de ellos, sino vamos a Actuaban. matarlos. Ujú. ¿Qué pasó en capítulo 14, versículo 19, doña Luz? Yo tengo, llegaron de Antioquía y de Ícono unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. O sea Muy que bien. Parece ser que estos sí son, como decía Claudia ahorita, y como yo siempre lo había visto, que el grupito que como que me doy cuenta que Pablo está allí, lo persigo y llego hasta allá, y sí es como que el mismo grupito que logra hacer daño. ujú, Doña Esther, usted tenía el 6:19, 16, 16, 19. 19. Muy bien. Yeah, esto es de la muchacha que estábamos hablando, que tenía un espíritu, pero estos amos la explotaban, ¿no?
porque ella podía hacer cosas con ese demonio que tenía dentro. Y estos Superaban. o esta gente, estos amos, con sus amos, lo explotaban y se enojaron cuando Pablo les sacó ese espíritu y fueron contra él. Muy bien. Muy bien, nuevamente oposición, esta vez ya no de parte de los judíos, sino de parte de unos amos explotadores que Ujú. no se sienten contentos con que el Espíritu Santo libere lo que a las personas, porque se convierten esas personas en su sustento o su maquinita de hacer dinero. Mm, Am, Claudia tenía 17:5. 17:5. Los judíos que no creían se llenaron de celos porque el otro le hacía más caso a los. Y entonces tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, Mm, montaron una turba, alborotaron la ciudad, asaltaron a Jasón porque querían que encontrara a Pablo. Entonces, como él se estaba quedando en casa de Jasón, entonces le asaltaron la casa a él. lo Interesante. arrastraron. para Dice que el otro dice, entonces no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades gritando, o sea, aunque se acababan con los unos ya que no podían acabar con los otros. Pero buscaron. ya cada vez se van alborotando como con más fuerza, más violencia, Y muy interesante que otra vez el motivo es el mismo que hace celos. los celos. Me parece muy interesante porque eh, pues que Lucas quiera notar eso de que son los celos, porque uno pensaría que los judíos están muy interesados en la pureza teológica, en que esta gente predique lo que es y que su razón principal debería ser esa, ¿no? La razón principal es que yo no estoy convencido de que Jesús sea el Mesías, entonces yo estoy enojado porque están desviando al pueblo, pero lo que Lucas menciona es no, parece ser que esa no es la razón principal, son celos, por lo menos en 2 ocasiones. Ujú. Mm, Elizabeth, tú tienes 18, 16, ¿cierto? Verso 16 trata de Pablo en Corinto. Ahí suceden varias cosas porque conoce a Aquila y a Priscila y se queda con ellos trabajando lo de las tiendas, lo que ellos hacen. Y dice que en el 4 dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y también nos dice dice que, pero poniéndose, el 6 pero poniéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, no, ya ustedes no quieren entender, yo me voy. Y ellos siguen nuevamente persiguiéndolo y lo llevan hasta el tribunal y ahí es donde está el 16 que dice el procónsul, esto no es conmigo y los echa del tribunal. Básicamente es donde él dice, no más con ustedes, ya me voy para los gentiles. Muy bien, muy bien. Nuevamente los judíos detrás de Pablo, eh, incitando. Y finalmente, Estefanía, tienes el 19:23 y pues, Dice que, bueno, que hubo un gran alboroto pues, por causa de ellos porque pues estaba, porque un platero dijo que le dijo como a los que trabajaban con él que lo que estaban haciendo pues era como en contra de, pues que era como idolatría y eso. Entonces, pero entonces hubo un gran alboroto y hubo mucha ira porque eso les producía mucho dinero y entonces empezaron a decir como que la diosa de esa ciudad era Diana. Artemisa, sí. muy bien, muy bien. Ese es otro de los grandes alborotos. En este caso, noten que hicieron la cuenta, ¿cuántos, cuán- cuántos de estos casos son oposición de parte de los judíos y cuántos son oposición por parte de los gentiles? mm, Tenemos 3 que son por parte de los gentiles, el mago que queda ciego, el
los amos de esta joven endemoniada y los plateros, los que hacen Ah, dinero con, con con- la- y que arman un alboroto bastante grande. Y tenemos otra gran cantidad de parte de los judíos que también se meten. Gran parte de lo que vemos en este relato, en esta sección, está relacionado con un avance del Evangelio que no es el avance del Evangelio al que nosotros estamos acostumbrados hoy. Nosotros estamos hoy esperando un avance del Evangelio más desde una visión demasiado optimista y triunfalista. De todo va de bien en mejor. A veces nosotros pensamos en el avance del Evangelio eh, cuando hay grandes campañas y se llenan los estadios y los que están llenando los estadios están quedándose en los mejores hoteles, tienen todo su personal alrededor para cuidarlos, tienen una lista de exigencias que la gente tiene que cumplir para que ellos puedan estar allí, unos salarios exorbitantes, y uno piensa, wow, el evangelio está avanzando, llenamos un estadio. Y bueno, gloria a Dios por eso, hay cosas buenas dentro de todo eso, pero hay algo en esta manera de ver el avance del evangelio que hace que para nosotros hoy, ante la primer oposición, ante la primer piedra que nos tiran, ante la primer situación que nos parece incómoda, ante la crítica, ante los celos, ante personas que de pronto no son tan fáciles, empecemos a decaer y a decir como que yo estoy por el lado equivocado. a dudar. Como he dicho en varias ocasiones, no recuerdo de quién escuché esta frase. Pablo no preguntaba cuáles son los mejores hoteles de la ciudad. Cuando iba para un viaje misionero, Pablo preguntaba, ¿la cárcel es cómoda? Pablo sabía que en cualquier lugar a donde iba, lo único que le esperaba era azotes, Persecución, sufrimiento por violencia causa del del Evangelio. Evangelio. Y Pablo lo sabía porque conocía a quién estaba siguiendo, porque estaba siguiendo no a un coach experto en las grandes maneras de llegar al éxito, lleno de dinero y que aparece en todos los videos de YouTube mostrando cómo enriquecerse. Pablo está siguiendo al gran maestro, al más poderoso de todos, que murió crucificado en una cruz. Mm. Además, Pablo tiene claro a qué lo llamó el Señor. Recuérdenme Mm. algunas de las palabras que se les vengan a la mente a ustedes de el llamado de Pablo en Hechos capítulo 9. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Rápidamente. Lo que Jesús le dice, ¿Por qué me Ah, persigue? ¿por qué me persigues? Interesante. ¿Por qué me persigues? Le pregunta y ahorita Saulo es el que es perseguido. mm. Pablo responde, Yo soy Jesús. No te sí. persigues. Bueno, él le dice, sí, yo soy Jesús. Cuando, Y cuando él llama, pero, ¿por qué? ¿Quién eres tú? ¿No? Y el Señor le dice, yo, Jesús a quien persigues. muy bien. Interesante. Cuando Ananías Uf, le dice a Jesús, Jesús le dice, el Señor le dice en visión, mira, va a venir un hombre que se llama Saulo y tú vas a orar por él. Ananías, ¿qué le dice? Ananías le Ah, dice, Señor, pero no he oído de él. ¿Qué tipo de persona es? Y tú no quieres mandar con él. Ah. la respuesta de Ananías es algo así como, Señor, gracias por la encomienda que me has hecho, pero déjame te informo de algo que de pronto no estás muy informado. Tal vez no han llegado las noticias por allá al cielo, pero este hombre que me vas a mandar es un perseguidor, nos persigue a Ujú. nosotros. Y la respuesta de Jesús, del Señor,
que enmarca el llamamiento de Saulo es B, capítulo 9 versículo 15. Ve, porque R. este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Hasta ahí hemos visto lo que mencionábamos ahorita. Pablo se muestra como una persona capacitada para hablarle a los israelitas, a los judíos, para hablarle a los gentiles. Vamos a verlo en la siguiente sección, hablándole a reyes, hablándole a gobernantes. Lo que sigue, versículo 16, yo le mostraré ¿Cuánto tendrá que pagar? cuánto tiene que padecer por mi nombre. Cuando miro el ministerio que a nosotros nos toca hoy y veo lo que era el ministerio para un hombre como Pablo, yo digo, definitivamente nosotros no le llegamos ni a los talones a Ni a estos los primeros talones. cristianos. Definitivamente nosotros estamos en un mundo que todo nos lo presenta tan fácil y tan cómodo que a veces me pregunto si de verdad entendemos a quién es al que seguimos. Y cuando pienso en toda la oposición que Pablo tuvo que enfrentar y en la tenacidad que muestra, yo digo, definitivamente, este sí tenía bien claro a dónde le estaba apuntando. Mi oración para nosotros como iglesia, como discípulos del Señor, como discípulos misioneros que estamos llamados a ser, es que el Señor nos mueva de nuestra comodidad, que el Señor nos permita volver a ambicionar la cruz. La ambición más fácil es la ambición que este mundo nos plantea. Es tener un buen trabajo, tener una buena casa, tener una familia estable, pero la ambición que, que el Señor nos pone a ambicionar es muy distinta. La misión del Señor es muy distinta. Que el Señor nos permita ser personas que tienen clara cuál es su llamada. Que el Señor nos permita sentirnos inspirados hoy por Pablo, más que por los grandes ministerios que se presentan en YouTube, que son muy bonitos, tienen mucho que aportar tal vez, pero que a veces lo llevan a uno a poner su mirada donde no es. Que el Señor hoy nos permita más que estar pensando en cuál va a ser la gira que vamos a hacer, nos permita pensar cuál va a ser el viajecito misionero que nos va no a desgastar las nalgas mientras estamos sentados en primera clase en un buen avión, sino que nos va a desgastar las sandalias, las, los pies, que nos va a llevar a sufrir de verdad, a luchar por lo que Él quiere hacer en medio nuestro y a través de nosotros. Que el Señor nos permita hoy como iglesia, como discípulos misioneros que estamos llamados a ser, experimentar esa convicción de Pablo, que sabe que donde quiera que llegue va a haber oposición, pero que esa misma convicción nos dé la tenacidad de él para decir, yo sé que el Señor me llamó y esto es lo que me sostiene. ¿Qué tal si oramos? Terminamos este tiempo. Padre, yo te agradezco porque hoy nos permites tener un ministerio menos turbulento y difícil que el de Pablo, porque tal vez muchos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla. Pero yo oro, Señor, para que esa comodidad no se convierta en un arma de doble filo, no se convierta en algo que nos distrae, que nos vuelve pasivos. Más bien te pido, Señor, que esa facilidad que tenemos en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos, en Chicago, para compartir de tu fe se convierta en un privilegio que usamos para extender tu reino. Señor, si vamos a sufrir por tu causa, danos el valor para recordar que seguimos a un Cristo crucificado, que seguimos a uno que fue vilmente asesinado, pero que ni siquiera la muerte tiene el poder sobre él. Ujú. Señor, danos el valor hoy para ser cristianos, cristianos que están listos para lo que se venga. Danos la convicción que Pablo tenía para predicar en donde quiera que estemos,
con esa tenacidad que Él mostraba. Permítenos hoy ver un despertar en nosotros, Señor, y ver cómo en medio de toda la oposición que se pueda presentar, tú nos das el valor para avanzar, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.